muchos de ustedes me han dicho, profe, quiero hacer una estructura, yo quiero hacer un puente, por ahí hay unos que me han dicho que quieren hacer torres, otros que quieren hacer casas, otros que quieren utilizar estructuras para construir figuras, estructuras para escultura. Hay mucho tipo de estructura, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar en el tema de estructuras, nuestra próxima clase solo en el tema de los autómatas para los que van a hacer autómatas. ¿Qué es lo que vamos a hacer los que van a hacer estructuras? Lo siguiente. Paso número 1. Vamos a construir nuestros materiales. No vamos a hacer la estructura de madera, ni con palitos de paleta, ni con pastas como ya la hicimos. No. Para eso vamos a construir entonces nuestros perfiles. Entonces el primer paso que vamos a tener es la construcción de nuestros perfiles. Que como los que ya están viendo la figurita dicen, vamos a hacer unos rollitos de papel. Sí, vamos a trabajar con rollitos de papel reciclable, ojalá de un cuaderno viejo por allá o de lo que ustedes tengan, pues con el fin principal de poder evitar pues salir en esta época de contingencia. Pero este rollito de papel que vamos a diseñar y que vamos a hacer tiene que estar bien hecho. ¿Para qué? Para evitar 4 tipos principales de fuerzas que se van a presentar. Primero, esta que está por aquí, que es nuestra fuerza de compresión. ¿Sí? Entonces, siempre una estructura real, como la que le está mostrando la imagen, ustedes la ven aquí en la imagen, que está en forma de L, en forma de ángulo, estas estructuras reciben fuerzas de compresión que tratan de aplastar la estructura. Segunda fuerza que tenemos que aprender a compensar con nuestra construcción, la fuerza de tensión, que son fuerzas que tienden a estirar las estructuras, ¿no? A descompensarlas. Tercera fuerza, las fuerzas de flexión, que generalmente tienden a doblar las estructuras. Y por último, nuestras fuerzas de fricción, que como ustedes saben, pues tienden a desgastar los materiales porque entran en contacto el uno con el otro y comienzan a friccionarse hasta que se desgastan. Entonces, nuestro material de trabajo, que está, lo vamos a hacer, aquí está. Todo esto yo se lo voy a dejar en la página, no se preocupen, si quieren también pueden ir tomando apuntes. Nuestro material de trabajo van a ser papel. Entonces, papel de reciclaje, de cuadernos viejos, de revistas, periódico, ¿sí? Necesitamos, ¿qué? Pues unas tijeras, necesitamos un colbón pegante, aquí está, y se puede ayudar usted con un palito de pincho, pues para ir enrollando, o lo puede hacer directamente, a mí me parece mejor hacerlo así, ¿no? Con la mano, uno lo va enrollando, porque así le queda más resistente, más grueso, más firme. Porque esa es la idea, ¿no? Todo ese material que van a hacer les tienen que quedar del mismo grueso, no puede quedarles uno más grueso, uno más delgado, porque eso va a hacer que los vectores, pues, algunos vayan a ser más grandes y otros más pequeños. Y la idea es que los vectores todos sean del mismo tamaño, para que usted lo pueda calcular más fácilmente. Entonces, ¿qué se quiere? Que la fuerza de presión sobre el rollito sea suficientemente grande. ¿De qué grueso tiene que quedar? Pues yo hice aquí el cálculo. Este cálculo no lo tienen que hacer ustedes, pero que este cálculo es para demostrarles la fuerza tan grande que pueda soportar un rollito de estos, ¿no? Si yo lo dejo así abierto como aparece aquí, o sea, le dejo mucho espacio vacío, mucho aire por dentro, obviamente, pues no va a quedar lo suficientemente resistente. Entonces me toca apretarlo bien, enrollarlo bien, que quede bien enrollado por dentro, bien cerradito, para que pueda resistir una fuerza de presión. Miren ustedes, según el cálculo, esto puede resistir hasta una presión de 50 newtons por centímetro cuadrado, un rollito de papel de estos. Entonces es una fuerza suficiente para que nosotros le podamos inclusive poner hasta 1 kilo encima y no le pase absolutamente nada. Pues si con pastas que eran tan frágiles, mucha gente le puso hasta 5 kilos y lo pudo aguantar, imagínense ustedes pues con estos rollitos que tienen todavía más fuerza para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esta guía yo se las dejo en la página para que ustedes revisen, pero lo que quiero que se pongan a hacer ahora es hacer sus rollitos de papel, los que van a trabajar en el tema de estructura, ¿no? Ojo, esto solo es para los que van a trabajar en el tema de estructura.
en el proyecto de estructura. Los que van a trabajar autómatas, para ellos la próxima semana yo les voy a dedicar el tiempo para explicarles. Este solo es para los que van a trabajar estructuras, pero igualmente todos tenemos que saber el conocimiento, todo tiene que quedar en el cuaderno. Nosotros tenemos que saber hacer estructuras y autómatas. Así yo no vaya a hacer una estructura o yo no vaya a hacer un autómata. El conocimiento que debe quedar en mi cabeza es de ambos casos. El día de mañana yo no sé cuando me toque trabajar si me van a tocar con cosas estáticas como las estructuras o con cosas que se mueven como la dinámica. Entonces, como somos estudiantes nos toca saber de todo un poquito. Listo, entonces veamos lo que tiene que ver con el cálculo. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Pues aquí les voy a explicar la parte de cálculo, que es la parte como más difícil del proyecto, porque hacerlo es sencillo. Ya saben, hacer sus rollitos de papel, que les queden de medio centímetro de grueso, bien rellenitos, bien duros, bien firmes, y ya. Empiece a hacer cantidades para después usted ir cortando según el tamaño y armando lo que usted vaya a armar. Entonces, primero hay que tener esos rollitos. Vamos a explicar cómo se calcula y qué es lo que hay que calcular. Toda estructura, todos los que van a trabajar estructuras, van a hacer estructuras en celosía. Y usted dirá, pero profe, ¿qué es esa palabra celosía? ¿Qué es una celosía? Una celosía es una estructura que tiene forma de triángulo. Así de sencillo, de triángulo. Y la podemos encontrar en muchos lugares. Mire aquí, por ejemplo, cuando se va a tirar una plancha de una casa, y en estas vigas que también las vimos en el colegio, las hemos visto en toda parte, siempre tienen formas de tipo triangular. Siempre tienen formas de tipo triangular. Si usted va a ver un puente, aquí siempre van a haber triángulos, ¿no? Siempre vamos a tener triángulos. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Una estructura en celosía, o sea, una estructura de tipo triangular. Muy sencilla. Vamos a mirarla. Listo, entonces aquí tenemos nuestra estructura y vamos a hacer el análisis, que la pongo más grandecita para que veamos. ¿Cómo se hace el análisis de la estructura? Muy sencillo. Sobre ella se le va a colocar un peso. Siempre, siempre. Vamos a trabajar un peso máximo de 1 kilo. Vamos a trabajar 1 kilo. No las vamos a hacer tan robustas. Vamos a hacer unas estructuras que aguanten 1 kilo. Con eso es suficiente. ¿Listo? Entonces, toda estructura de esas siempre va a tener un peso, es decir, siempre va a tener un vector hacia abajo. Siempre vamos a tener ese vector, que es pues nuestro famoso vector hecho W. Siempre vamos a tener ese vector ahí, siempre, sobre la estructura, acá, acá, en cada nudito. Yo solamente voy a hacer el cálculo en una estructura en forma triangular, porque lo que hagamos aquí se repite igual acá, se repite igual acá. Entonces, ¿para qué hacerle un cálculo a cada triángulo? No, con que usted le haga el cálculo a uno solo, ya, con eso tiene para toda la estructura del tamaño que usted quiera hacer. ¿Listo? Entonces, por eso es bien sencillo. Entonces, esta fuerza que va hacia abajo es la famosa fuerza de acción. Y ustedes saben que ante una acción siempre tiene que ir una reacción. ¿Quién está soportando W? Pues esta parte que está aquí del triángulo. Aquí hay un vector que está soportando por este lado y aquí hay otro vector que lo está soportando por este otro lado. Y da la casualidad, porque así tiene que ser, y ustedes lo tienen que hacer así, que esos vectores pues tienen el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a mirar este ángulo que hay de aquí a aquí, este ángulo que hay de aquí a acá, tiene que ser igual a este ángulo que hay de aquí hasta acá. Esos dos ángulos, siempre que nosotros vamos a hacer nuestra estructura en celosía, este ángulo de aquí, de este lado, siempre tiene que ser igual a este ángulo de este lado. Si usted los hace de ángulos diferentes, ya empieza a fallarle la estructura, se le va a dañar. Entonces yo la recomendación que les doy es traten de hacer siempre que la misma figurita siempre, así haga 20.000 triangulitos, con eso arma no sé qué estructura, lo que usted quiera que va a armar,
pero que sean del mismo tamañito. Eso le va a facilitar a usted todo. Listo. Entonces, cuando ya tenemos nuestros datos, porque esos son los datos que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Aplicar el método trigonométrico, que lo hemos estado viendo ya en 2 clases pasadas. Entonces, esto hay que trasladarlo a nuestro plano cartesiano. Entonces, vamos a nuestro plano cartesiano. Ahí tenemos que trasladar los vectores que acabamos de dibujar. Si ustedes recuerdan, había uno que iba en esta posición, había otro que era idéntico al otro, que tenía el mismo ángulo inclusive, que iba en esa posición, y había un tercer vector, pues que es el vector que va hacia abajo, que es el vector de peso, W. Entonces teníamos 3 vectores y aquí comienza el famoso método trigonométrico. Paso número 1, ubicar los vectores. Ubico entonces los vectores y cuando los ubico, pues me doy dando cuenta de ciertas características que tienen estos vectores. Entonces aquí tenemos este que es nuestro vector W y este vector que es el vector de reacción, pues yo le voy a colocar, usted le coloca otra letra, A, y como tiene que ser igual del que está al frente, pues ambos se van a llamar con la misma letra. Entonces aquí tenemos un vector A la izquierda, un vector A a la derecha y nuestro vector W que va hacia abajo, que es el peso. Segundo paso, el segundo paso del método trigonométrico nos dice algo muy clarito, nos dice tenemos que hacer descomposición trigonométrica, es decir, debo empezar a tener en cuenta este ángulo que va por aquí, de aquí hasta aquí, y tengo que tener en cuenta este ángulo que va por aquí, de aquí hasta acá. Esos dos ángulos que como ya nosotros sabemos y fuimos bien inteligentes de pensarlo, los dejamos del mismo tamaño para que nos quede fácil. Entonces, ambos tendrían que medir exactamente lo mismo y eso nos va a facilitar el cálculo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hacer la descomposición trigonométrica, ¿qué es lo que es una descomposición trigonométrica? Me toca comenzar a descomponer el vector A. Mire, aquí lo comienzo a descomponer. Trazo su línea perpendicular para convertirlo en un triángulo pitagórico donde tiene dos catetos. Cateto adyacente, el cateto adyacente, que vendría a ser este que va aquí, del vector A, el cateto adyacente del vector A, que ya pues todos sabemos que tiene un nombre ese cateto adyacente, va a ser el famoso AX, porque está en la posición X y le pertenece al vector A, y que todos también ya sabemos que siempre se calcula como la hipotenusa por el coseno del ángulo, por el coseno de nuestro ángulo. Y tenemos la otra componente, ¿sí? Nuestra otra componente que ya sabemos que va hacia el lado de las y va por este lado de acá, sale desde A también. ¿Y qué va a hacer nuestra componente? Pues va hasta a la posición donde está y nos genera nuestro otro vector que también le corresponde al vector A, pero este va a quedar aquí, en esta posición vertical. Aquí va a quedar este vector y que como va así vertical en el eje de la Y, pues ya cambia de nombre y acá va a tener el nombre de vector A en Y. Y por el triángulo de Pitágoras también sabemos que este vector es igual a su hipotenusa, pero esta vez por el seno del ángulo. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestros vectores de este lado, de este vector, pero es que como nosotros fuimos tan inteligentes y los dejamos exactamente iguales los dos vectores, pues esto nos va a facilitar el trabajo, es decir, si hacemos uno ya tenemos dos hechos prácticamente, entonces lo mismo que hicimos a este lado, lo mismo se lo pasamos a este lado de acá, lo mismo le pasamos a este lado de acá, e igual nos tienen que aparecer los mismos vectores, uno por acá, que va para este lado, perdón, aquí lo voy a hacer con línea continua, el vector que va por acá, que
Da la casualidad que es exactamente este mismo. Entonces simplemente lo copio y lo paso para el lado de acá. Y también me va a aparecer entonces el vector que va en esta posición, aquí, por este ladito, que da la casualidad que también es el mismo vector a su y. Entonces da lo mismo que lo copie y lo pegue y lo pase al otro lado. Y ya terminé el segundo paso del método trigonométrico, que es la descomposición. Ahí ya quedaron los vectores descompuestos. Vamos a nuestro tercer paso, que es la sumatoria. Entonces voy a hacer las sumatorias de los vectores. Entonces me tengo que fijar en mi plano cartesiano. ¿Tengo sumatorias en X? Sí, tengo una en X. Mira, hay dos vectores en X. Hay uno que va hacia el lado derecho, que se llama a sub X a coseno del ángulo. Hay uno que va para el lado izquierdo, que se llama a sub X a coseno del ángulo. Ambos son idénticos. Entonces aquí en la sumatoria en X, ahí tengo que colocar eso. Primero coloco ¿cuál? El positivo, que es este de este lado, que es igual perdón, A por el coseno del ángulo, es positivo, y el otro es negativo, o sea que me toca ponerle menos a coseno del ángulo. Y resulta que como yo quiero que mi estructura es estática, se quede quieta, esto tiene que ser igual a cero. Y eso es cierto. Si usted coge a coseno de ángulo y le quita a coseno del ángulo, eso es cierto, le va a dar un cero. Entonces estos dos se van a anular. Mire, se anulan. Por eso era tan importante que nos quedaran iguales, del mismo tamaño, los dos papelitos, del mismo grueso y el mismo ángulo, para que se anulen y no se nos vaya a caer la maqueta ni para la izquierda ni para la derecha. Acuérdense que X significa para la izquierda o para la derecha, movimientos en este sentido horizontal. Entonces, si yo corto mis papelitos del mismo tamaño y los hago con el mismo ángulo, estoy garantizando que se anulen y no se vaya a caer la maqueta ni para la izquierda ni para la derecha. Listo. ¿Qué pasa en Y? En Y la cosa cambia, ¿no? En Y tenemos dos vectores positivos acá arriba, a su y a seno y a su y a seno, los dos son positivos, contra uno que es negativo, que es W, que es el único que es negativo, va para abajo. Entonces aquí la ecuación nos quedaría así. Sí, dos veces, mire, dos veces lo colocaríamos porque es que son el mismo. Mire, miden lo mismo. Entonces, dos veces, y el único que se le va a oponer a eso va a ser nuestro vector W. Y como no queremos que nuestra estructura se mueva ni para arriba ni para abajo, no vaya a subir ni a bajar, no se vaya a aplastar, no vaya a sufrir de compresión, no vaya a sufrir de tensión, ¿sí? Ni de fricción, ni de flexión. Entonces lo que hacemos es que lo ponemos igual a cero, estática. Entonces con esta sí podemos trabajar, porque aquí hay la W, hace una gran diferencia, ¿no? Entonces si tengo A y le sumo A, pues adivine qué me va a dar, pues dos veces eso mismo. Dos veces a seno del ángulo, correcto. Y lo único que se va a restar de ahí es nuestra famosa W y sigue siendo igual a cero. Listo. Y de todo esto, ¿qué cosas conocemos? Pues esto que yo les había dicho, vamos a trabajar con 1 kilogramo, vamos a trabajar con 1 kilogramo, y si yo cojo la masa y la multiplico por la gravedad, pues me da el peso. Vamos a trabajar con 9,81 newtons, o sea, aquí ya hay un valor que podemos sustituir. Este número yo ya lo puedo meter en esta ecuación para poder hacer mi cálculo. Ya puedo meter ese número en la ecuación. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Porque esto es realmente lo que ustedes, todo este procedimiento es muy bonito, ustedes lo van a escribir, es actico, para todos los proyectos es el mismo procedimiento, no se lo tiene que inventar.
Usted, esto que yo estoy aquí escribiendo, usted me lo vuelve y me lo escribe, me dice, profesor, este es el procedimiento. Ya les digo en qué va a cambiar para cada uno. Por ahora es igual para todos. Así usted me haga una torre, así usted haga un edificio, así usted haga un puente. Todos tenemos que hacer este mismo cálculo que está aquí, exactico, con las mismas letras, con los mismos vectores. Es exacto, ¿sí? Por ahora no hay nada de problema con esto, es simplemente cortar y pegar, ¿sí? Copiar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Nos quedaría entonces la ecuación de la siguiente manera. La voy a copiar, la voy a pegar acá y obviamente, pues de la ecuación se van a eliminar algunas variables. Se eliminaría toda esta parte de acá de la variable. Vamos a ver si la puedo quitar. Si no, me tocaría, listo, toca completa. Se toca completa, entonces la borro completa y la vuelvo y la escribo. Listo, esto es lo que nos quedó de la ecuación. Esto. No tenemos más. Mire que sumatoria de B suye desaparece. Desapareció, porque no la necesitamos. Ya. Nos queda solo 2a seno de teta menos w. Y como ustedes saben álgebra, mucho, saben despejar una ecuación, se lo voy a volver a explicar. Este menos w va a pasar a este lado de acá. Y va a pasar, cuando pasa, pasa con signo contrario. Entonces va a pasar diferente, ya no va a pasar como menos w, sino que al otro lado, acá al otro lado vamos a escribir más w, porque pasó al otro lado y desaparece de este lado. Entonces mire cómo despejamos la ecuación. Este w negativo pasa a este lado y queda positivo. Y todo número sumado con cero, pues ustedes ya saben, da el mismo número, ¿sí? 1 más 0, pues da 1. 2 más 0, pues da 2, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese 0 da lo mismo que lo dejemos o lo quitemos. Y miren la ecuación cómo se va volviendo cada vez más pequeñita, más fácil de trabajar. ¿Qué vamos a despejar? Esta letra A. Para despejar esa A le tenemos que quitar el 2 que está multiplicando, pasa a dividir, acá del otro lado, y el seno de teta que está multiplicando también va a pasar a dividir al otro lado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? De la siguiente manera. Nos queda así, la colocamos aquí, y acá en lugar de W, pues a ella nos va a quedar un fraccionario, W en la parte superior, y en la parte de abajo, el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir, y el seno de teta que estaba multiplicando también pasa a dividir. Y desaparecen del otro lado. O sea, de acá ya quitamos seno de teta y de acá ya quitamos el 2. Y quedó despejada la ecuación. Y esto, mire, esto es lo que vamos a utilizar para el cálculo. Todo el procedimiento que les expliqué es para que entiendan de dónde viene. Sí, porque si yo les digo, no, cojan esa ecuación y con esa ecuación ya calculen y ya, me entregan la ecuación y me muestran la foto del proyecto y ¡pim! Del proyecto. No, pero es que ustedes tienen que ver que todo lo que hemos estudiado, lo de fuerzas, lo de ángulos, lo de trigonometría, lo de descomposición, lo de álgebra, todo se fusionó, se unió en un solo tema. Por eso es que la física es la materia que reúne todas las otras materias, las integra y nos muestra que sí se aplican al mundo real, a la realidad, ¿no? Nosotros que vamos a hacer con una maqueta, pero los ingenieros que calculan los edificios, los que hacen las torres para llevar la corriente eléctrica de un lugar a otro, los ingenieros que diseñan los puentes, ellos les toca hacer esto que nosotros estamos aprendiendo aquí, ¿sí? Conclusión. Para nuestro proyecto de estructuras solo utilizaremos esta ecuación. ¿Sí? El procedimiento anterior usted lo guarda en su cuaderno si quiere, es muy útil, pero a nosotros nos sirve esta ecuación simplemente y con esta ecuación nosotros vamos a tener todo hecho prácticamente. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué tiene? Usted tiene que cambiarle, lo único que le va a cambiar a usted es el ángulo. Es lo único que usted le va a cambiar.
Porque W para todos, todos cuando metan esta ecuación allá en el cálculo que me van a entregar, esta W para todos vale lo mismo. Perdón, pero esta W que está aquí, para todos, todos le van a colocar aquí el mismo número que les voy a escribir aquí al lado. Por favor, para que no se les olvide. Aquí le van a escribir siempre, el número que van a escribir ahí es 9,81 newtons. Eso es lo que vamos a colocar aquí arriba. Y abajo usted coloca 2 seno de teta. ¿Cuál teta? Ahí sí no sé cuál, porque yo no sé ustedes cómo van a armar su estructura. Algunos harán unos triángulos pequeñitos, otros los harán más largos, otros los harán más bajitos. Hay tantas formas como pueden tener los triángulos que cada quien tendrá su ángulo diferente y eso es lo único que va a cambiar en nuestro proyecto. Ahí es donde usted va a decir, a ver, profesor, este es el ángulo que quiero que cambiar y esto es lo que vamos a tener y eso es lo que vamos a hacer.